En Convivir para conocer, el autor Maturana plantea la importancia de la convivencia para el conocimiento y el aprendizaje. Para Maturana, el conocimiento no es una representación objetiva de la realidad, sino que es una construcción que surge de la intención social y la comunicación. Además, propone la idea de una coexistencia pacífica y respetuosa, en la que se fomente el diálogo, la empatía, el reconocimiento mutuo, la autonomía y la responsabilidad compartida. Maturana defiende una ética de la convivencia y la responsabilidad social como elementos esenciales para la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Por ejemplo, un grupo de amigos que se reúne regularmente para compartir sus historias, sus preocupaciones y logros y se escuchan atentamente las perspectivas de los demás, esto puede fortalecer su amistad o tal vez su capacidad para empatizar y comprender las diferencias de cada uno. De igual forma, una comunidad que promueve la inclusión y el diálogo y el respeto por la diversidad y que busca soluciones en conjuntas para los problemas que afectan a sus miembros puede construir una relación más fuerte y confiable entre ellos. Estos ejemplos demuestran cómo la convivencia puede ser una fuente de conocimiento y comprensión mutua y cómo la comunicación y el respeto son fundamentales para construir relaciones más saludables y significativas. En Comprender los medios o la comunicación, el autor Pascual Antonio cuestiona la tendencia actual de centrarse en el estudio de los medios de comunicación en lugar de la comunicación en sí misma. El autor argumenta que los medios no son una herramienta para la comunicación y que es importante comprender la comunicación en su conjunto, incluyendo el contexto social y cultural en el que se produce. Además, el autor aborda la idea de que los medios de comunicación pueden ser utilizados como herramienta de poder y dominación y que es importante considerar el impacto que pueden tener en la sociedad. Pascual Antonio defiende la necesidad de una perspectiva crítica y reflexiva en la comprensión de la comunicación y los medios de comunicación. Por ejemplo, en lugar de simplemente leer las noticias de un medio de comunicación, una persona puede comunicarse directamente con otros miembros de su comunidad para obtener información más precisa y sobre todo completa sobre un evento en particular, o en lugar de depender únicamente de las redes sociales para mantener un contacto con amigos, con familiares o con X persona, puede comunicarse personalmente con ellos, ya sea en persona o a través de una llamada telefónica. Esto demuestra cómo la comunicación directa y efectiva puede ser una alternativa valiosa a simplemente depender de los medios de comunicación para obtener información y perspectivas. La hipótesis de Sapir-Whorf representa la teoría que sostiene que el lenguaje que hablamos influye en nuestra percepción y comprensión del mundo que nos rodea. Los autores Sapir y Whorf argumentan que la estructura y las características del lenguaje que hablamos pueden limitar o expandir nuestra forma de pensar y entender la realidad. Según esta hipótesis, los hablantes de diferentes lenguas experimentan el mundo de manera distinta debido a las diferencias de su lenguaje. Por ejemplo, algunos idiomas tienen más palabras para describir ciertos colores y matices de otros, lo que influye en cómo se percibe y comprende el mundo. Aunque la hipótesis de Sapir-Whorf ha sido objeto de debate y crítica, ha influido en la lingüística y en otras áreas del conocimiento, y se ha generado interés en la relación entre el lenguaje y la percepción de la realidad. En la lectura, la interacción objeto de la comunicación intrapersonal, el autor David Berlo destaca la importancia de la interacción en la comunicación intrapersonal. Según Berlo, la comunicación intrapersonal se produce en la mente de un individuo y la interacción es el proceso mediante el cual una persona interactúa consigo misma. Berlo sostiene que la interacción se basa en la percepción, ya que las personas se comunican con su propia imagen, su propio yo. Además, destaca la importancia de la retroalimentación y el proceso de evaluación de la comunicación intrapersonal, ya que esto puede influir en la forma en la que la persona se percibe a sí misma y en su autoconcepto. Según Berlo, el proceso de comunicación intrapersonal puede ser influenciado por factores internos, como los valores, la cultura, y externos, como la situación y el contexto. En resumen, Berlo destaca la importancia de la interacción y la percepción en la comunicación intrapersonal,
y cómo esto puede influir en la forma en la que las personas se ven a sí mismas y se relacionan en este mundo que los rodea. Esto demuestra cómo la interacción interna es una parte importante de nuestra comunicación y nos puede ayudar a comprender mejor nuestros propios pensamientos, emociones y comportamientos. Por ejemplo, cuando una persona está reflexionando sobre un tema personal, puede interactuar internamente con sus pensamientos y sus emociones para llegar a una solución o una comprensión más profunda de un problema. Esto demuestra cómo la interacción interna es una parte importante de nuestra comunicación y puede ayudarnos a comprender mejor nuestros propios pensamientos, emociones y comportamientos. En el interaccionismo simbólico y la escuela de Palo Alto, la autora Marta Rizzo presenta una visión general del enfoque interaccionista simbólico en la comunicación y obvio en su relación de la escuela de Palo Alto. Según Rizzo, el interaccionismo simbólico se encuentra en el estudio de los procesos de comunicación y cómo los individuos utilizan símbolos para crear significado y comprensión compartida. La escuela de Palo Alto, por su parte, fue un grupo de investigadores que desarrollaron una teoría de la comunicación basada en el concepto de la pragmática, es decir, cómo se utilizan los mensajes en el contexto social y situacional en el que se producen. Rizzo destaca la importancia de la teoría de la noble contingencia de la escuela de Palo Alto, que sostiene que la comunicación depende no solo del emisor, sino también del receptor y del contexto en el que se produce. En resumen, Rizzo presenta una visión general del enfoque interaccionista simbólico en la comunicación y en su relación con la escuela de Palo Alto, destacando la importancia de la pragmática y la doble contingencia en el estudio de la comunicación humana. Por ejemplo, cuando un grupo de amigos decide ir al cine, pueden intercambiar opiniones o opciones sobre la película que quieren ver. Tal vez pueden discutir sobre el horario y el lugar donde se proyectará y negociar el precio de la entrada. Todas esas interacciones son simbólicas y se construyen a través del lenguaje y permite que el grupo tome una decisión en conjunto. O si vamos a lo académico, un ejemplo puede ser un profesor que utiliza un tono aburrido y poco interesante, y esto es posible que los estudiantes no presten atención y además de eso no comprendan un poco o nada de lo que el profesor está hablando. Una nueva epistemología a través del concepto de la interacción social, la autora María Teresa Posley nos habla y nos presenta una propuesta para una nueva epistemología basada en el concepto de la interacción social. Según Posley, la interacción social se refiere a la forma en que los seres humanos interactúan entre sí, construyendo y compartiendo significados a través de la comunicación y el lenguaje. La autora sostiene que esta interacción social es fundamental para la construcción del conocimiento y la comprensión del mundo que nos rodea. Pozzoli destaca la importancia de la comunicación y la colaboración de la construcción del conocimiento y cómo la interacción social puede generar nuevas formas de pensar y entender el mundo. Además, la autora propone la epistemología basada en la noción de la comunidad epistémica, es decir, un grupo de personas que colaboran entre sí en la construcción del conocimiento a través de la interacción social. En resumen, Pozzoli propone una nueva epistemología basada en la interacción social y la colaboración, destacando la importancia de la comunicación y la construcción colectiva del conocimiento. El problema de la empatía de Edith Stein, el autor Ricardo Montes Pérez analiza la filosofía de Edith Stein sobre la empatía y su relevancia en la comprensión de la conciencia y la subjetividad humana. Stein sostiene que la empatía es una capacidad fundamental del ser humano para comprender y relacionarse con los demás, ya que nos permite experimentar la realidad de otro y entender sus sentimientos y pensamientos. Montes Pérez analiza la concepción de Stein sobre la empatía y su relación con la conciencia y la subjetividad. Según Stein, la empatía nos permite superar la separación entre el sujeto y el objeto y nos ayuda a comprender que la realidad que experimentamos es compartida con los demás. El autor también destaca la importancia de la empatía en la construcción de la identidad personal y la relación con los demás. En resumen, Montes Pérez analiza la filosofía de Edith Stein sobre la empatía y su relevancia en la comprensión de la conciencia y subjetividad humana, destacando su importancia en la relación con los demás y la construcción de la identidad personal.
Por ejemplo, cuando una persona está pasando por un momento difícil como la pérdida de un ser querido, otra persona puede demostrar empatía al ofrecer su apoyo emocional, escuchándolo y obviamente comprendiendo la experiencia de la otra persona. La empatía permite que las personas se conecten emocionalmente y se apoyen mutuamente en el momento de necesidad.